Estos son los errores más caros de toda la historia. Así que si querés saber las desorbitantes cantidades de dinero que se perdieron, quédate viendo este video. Puesto número 10. Edificio Walkie Talkie. El arquitecto del edificio Walkie Talkie en Londres, el uruguayo Rafael Viñoly, ha admitido que predijo que podría reflejar los rayos del sol en la calle, pero dice que no se dio cuenta de que iba a concentrar tanto calor. El edificio de 37 plantas, ubicado en Fairchurch Street, en el distrito financiero de la capital, tiene una forma peculiar. Se ensancha a medida que aumenta la altura, de allí su apodo. Sin embargo, esta semana ha sido renombrado Walkie Scorchy, o traducido en español sería algo así como Walkie Abrasador. Cuando se descubrió que su forma cóncava canalizaba la luz del sol y la convertía en un rayo reconcentrado sobre Eastchip, capaz de chamuscar alfombra, levantar la pintura e incluso fundir piezas de la carrocería de un auto de lujo que estaba estacionado, un café que se encontraba en el foco de su resplandor hasta logró tostar una baguette y freír un huevo fuera de la tienda. El arquitecto explica que cuando identificaron el fallo en un segundo análisis del diseño, consideraron que la temperatura iba a rondar los 36 grados. Pero ha llegado a superar los 72 grados. Lo están llamando el rayo de la muerte, porque si vas ahí, puedes morir. Es algo simplemente espectacular. Pasando al puesto número 9, tenemos el edificio que colapsó en Shanghái en el año 2009, mejor conocido como Lotus Riverside. Según el Shanghai Daily, un periódico local, las investigaciones iniciales atribuyen el accidente a las excavaciones para la construcción de un garaje debajo del edificio derrumbado. Se retiraron grandes cantidades de tierra y se arrojaron a un vertedero junto a un arroyo cercano. Por consecuente, el peso de la tierra hizo que la orilla del río colapsara, lo que a su vez permitió que el agua se filtrara al suelo, creando una base embarrada para el edificio que terminó por derrumbarse. El desarrollador inmobiliario perdió 30 millones de dólares en el fiasco. En el puesto número 8 tenemos el Puente del Milenio. El Puente del Milenio, conocido en el inglés como Millennium Bridge, es un puente colgante de acero para uso peatonal que cruza el río Támesis en Londres, uniendo la zona de Bankside con la City de Londres. Es el primer puente en el centro de Londres en cruzar el Támesis desde que se construyera el Tower Bridge, o Puente de la Torre, en el año 1894. Los londinenses lo apodaron Puente Tambaleante, después de que los peatones experimentaran un movimiento de balanceo alarmante en su día inaugural. El puente, que costó alrededor de 30 millones de dólares, cerró más tarde ese día y, luego de 2 días de acceso limitado, se cerró nuevamente durante casi 2 años para poder realizar modificaciones y reparaciones para mantener el puente estable y detener el movimiento de balanceo, costando 9 millones de dólares. Finalmente, reabrió en febrero del año 2002. En el puesto número 7 tenemos el lago Pecknur, y déjenme decirles que hay errores y errores de cálculo. Pero uno que lleve a la desaparición de un lago es ciertamente difícil de creer. Y es que ese es el caso del lago Pecknur, en Luisiana, Estados Unidos. Este lago pasó de ser un hermoso paisaje y reserva de agua dulce a convertirse en un desolado cráter salado cuando las perforaciones que intentaban explotar una mina de sal en su lecho se toparon con un enorme taladro que buscaba petróleo subterráneo, creando un agujero tal que toda el agua del lago fluyó por este. La operación estaba a cargo de la Diamond Crystal Salt Company, empresa que poseía permiso de explotación de toda la sal bajo el lecho del lago. Años de explotación llevaron a que profundas cavernas fueran creadas a causa de la remoción de la sal. Al mismo tiempo, la petrolera Texaco se encontraba de manera torpe y apresurada realizando profundas excavaciones con un gigantesco taladro con el fin de buscar petróleo en el lecho. El 21 de noviembre del año 1980, las dos perforaciones se cruzaron.
entrando el taladro de Texaco violentamente en la mina y creando literalmente una cascada de agua a presión. La cascada alcanzó los 50 metros y en unos pocos días llegó a vaciar el lago e inutilizar toda el área. El trágico evento no solamente terminó con el canal, sino que prácticamente destruyó y reemplazó todo el ecosistema y fauna de la zona. Texaco solo debió pagar una multa de $42 millones, que para una petrolera es relativamente nada. Puesto número 6, el Baltic Ace. El Baltic Ace fue un barco de 13.000 toneladas que se hundió en el año 2012 a 64 kilómetros del puerto de Rotterdam, luego de una colisión con un buque portacontenedores, con 1.400 automóviles Mitsubishi y el equivalente a 100.000 barriles de combustible en su interior. Pero repasemos el accidente. Fue el 5 de diciembre del año 2012 en el Mar del Norte, con buen tiempo y buena visibilidad. El enorme buque MV Baltic Ace, registrado en las Bahamas, colisiona violentamente con el buque de carga Corvus G en su camino al puerto de Rotterdam. Tarda en hundirse tan solo 15 minutos. 13 de los 24 tripulantes a bordo sobrevivieron. Según el Daily Mirror, el responsable del Baltic Ace afirmó que pudo tratarse de un fallo humano, ya que el barco solo tenía 5 años y se encontraba en buenas condiciones. Así lo corrobora también el informe de investigación emitido por las autoridades marítimas de las Bahamas. Sumergido a 25 metros de profundidad, la tarea que tenía por delante el Ministerio de Ambiente e Infraestructura holandés no era nada sencilla. Un año después comenzó a investigarse qué solución podría haber para extraer las sustancias peligrosas del interior del buque. Tan solo la eliminación de los restos de chatarra podía evitar un desastre ecológico, pero se fue mucho más allá y la operación de extracción de los restos del naufragio costó un total de 67 millones de euros. Puesto número 5, Mars Climate Orbiter. La Mars Climate Orbiter, MCO por sus cifras en inglés, fue una sonda de la NASA lanzada desde Cabo Cañaveral el 11 de diciembre de 1998 por un cohete Delta II 7425 y llegó a Marte el día 23 de septiembre del año 1999, después de un viaje de 9 meses y medio. Pero aparte de esta sonda, otra también fue lanzada, pero las dos sondas fueron lanzadas por separado, aunque formaban una única misión con la finalidad de estudiar el clima de Marte. El objetivo principal era estudiar las variables atmosféricas, como complemento a las misiones Mars Global Surveyor y Mars Exploration Rover, con preocupaciones más geológicas. Debían estudiar el agua y el dióxido de carbono, entender cómo se acumulan su interacción entre la atmósfera y la superficie, y obtener evidencias de cómo fue el pasado climático y cómo será su futuro. La Mars Climate Orbiter se destruyó debido a un error de navegación, consistente en que el equipo de control en la Tierra hacía uso del sistema anglosajón de unidades para calcular los parámetros de inserción y envío de datos a la nave, que realizaba los cálculos con el sistema métrico decimal. Así, cada encendido de los motores habría modificado la velocidad de la sonda de una forma no prevista y tras 3 meses de vuelo, el error se había ido acumulando. Durante los últimos días de vuelo, conforme la gravedad de Marte tenía una creciente influencia, se observó que la sonda se apartaba cada vez más de la trayectoria prevista y se acercaba más y más al planeta. Algo que hubiera sido imposible si se hubieran tenido en cuenta bien todos los factores. Finalmente la sonda pasó sobre Marte a solo 57 kilómetros de altura, en lugar de los 140 o 150 previstos, quedando completamente destruida por la fricción con la atmósfera del planeta, dejando un saldo de 327.6 millones de dólares, que fue lo que costó su producción. Puesto número 4, submarino Isaac Peral. El Peral fue un prototipo de submarino con propulsión eléctrica realizado por la Armada Española
según un proyecto de Isaac Peral. Fue el primer submarino militar de la historia y, aunque no fue la primera vez que se planteaba la construcción de un buque que navegaba en inmersión, para el año 1885 la novedad era que se propulsaba por medio de energía eléctrica. Hasta allí todo bien, pero cuando la Armada se fijó en el peso del submarino se dieron cuenta de que le sobraban entre 70 y 100 toneladas. Y lo peor de todo es que nadie sabía con precisión cuál era el peso ideal del submarino. Lo peor de todo esto es que unas toneladas de más pueden comprometer la llamada reserva de flotabilidad, que es lo que permite a un submarino emerger, sumergirse y navegar libremente. Este pequeño error de cálculo les costó a los contribuyentes españoles unos 4.000 millones de dólares, ya que no solo se fabricó uno, sino 4. Puesto número 3, el aeropuerto Berlín-Brandenburg. Todos tenemos la imagen en nuestra cabeza de que Alemania es uno de los líderes mundiales en eficiencia e ingeniería, pues déjenme decirles que este no fue el caso, ya que la construcción de este ahora ya lleva 8 años de retraso y ya ha multiplicado varias veces su presupuesto. En el año 1989, el gobierno unificado de Alemania decidió construir un nuevo aeropuerto que fuera la imagen de la Alemania moderna. En el año 2006 inició su construcción y se planeaba que se inaugure en el año 2011. Pero todo eso nunca sucedió y se estima que se han perdido más de 6.500.000 de euros, siendo uno de los principales culpables la mala gestión política del aeropuerto. Para aclarar esto, una inspección determinó que había unas 550.000 faltas de construcción en el edificio. Puesto número 2. Trenes que no entran en las estaciones, Francia. La compañía estatal de trenes franceses SNCF cometió el gran error de encargar cerca de 2.000 nuevos vagones a las compañías fabricantes Alstom y Bombardier para renovar su flota de trenes regionales TER. Lo malo está en que los nuevos trenes son demasiado anchos para circular por las numerosas estaciones antiguas, en concreto cerca de 1.200 andenes. El proyecto de modernizar los trenes arrancó en el año 2009 y concluyó en el año 2016 con una inversión total de 15.000 millones de euros. La información ha sido revelada por el semanario satírico Le Canard Enchaîné y confirmada por las empresas públicas responsables de la red ferroviaria, RFF, y de los ferrocarriles, SNCF. Las desavenencias entre ambas sociedades parecen la causa del malentendido, que supondrá un gasto extra de 50 millones de euros, el cual se destinará a ensanchar los andenes para que quepan los vagones. Puesto número 1. La venta de Alaska. El día 30 de marzo del año 1867, Estados Unidos acababa de pagar 7.2 millones de dólares al gobierno imperial de Rusia por el territorio de Alaska. Una inmensidad desolada que no parecía tener mayor utilidad económica. Los críticos, de hecho, se burlaban de la locura de Seward, como llamaban a la compra de Alaska, asociándola con el secretario de Estado, William, el funcionario que había promovido la transacción. Sobra decirlo, el tiempo terminó dándole la razón a William, al comprobar que su adquisición del territorio se convirtió en uno de los negocios de propiedad raíz más rentables de la historia. Si tomamos en cuenta la inflación, los 7.2 millones pagados por Estados Unidos en 1867 al zar ruso Alexander II por Alaska son equivalentes a algo más de 100 millones de dólares hoy. Una cifra inauditamente barata para haber comprado el que es hoy el más extenso estado de la Unión, ya que el zar veía ese territorio como una gran pérdida de recursos. Pero por supuesto, Alaska terminó siendo mucho más que simple tierra. Es también un enorme depósito de recursos naturales. De hecho, no habían pasado 2 décadas de la compra de Alaska por Washington cuando estalló una fiebre del oro. Y a mediados del siglo XX, las petroleras encontraron enormes yacimientos en el norte del estado,
que desde entonces han venido siendo explotados de manera intensiva. Es tal la riqueza petrolera de Alaska que el gobierno regala todos los años a los habitantes del estado, por el solo hecho de serlo, una bonificación que puede llegar a miles de dólares. Alaska es hoy una poderosa economía con poco menos de 1 millón de habitantes y un PIB que llega a los 44.000 millones anuales. Dicho de otra manera, cada año se produce más de 400 veces lo que Rusia obtuvo en total al vender el territorio en el siglo XIX. Y bueno, con eso se nos va este top. Yo me quedo preparando el próximo video y te recuerdo que te suscribas y comentes cuál fue el dato que más te impactó. Hasta el próximo top lujoso.